al Internet de las cosas y especializada en servicios de medición, gestión y control de edificios, con operación en Costa Rica y Centroamérica. También es socio cofundador de la empresa Grow Innovating, enfocada a la gestión y transformación empresarial y organizacional a través de la innovación, y socio cofundador de Synergy Talks, emprendimiento social dirigido a crear una comunidad para compartir conocimientos y generar networking. Iniciativa que cuenta con el apoyo de la Embajada de Holanda en Costa Rica, entre otras organizaciones. Con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a Javier Brenes Alfaro. Gracias. Gracias. Sé que la mayoría de acá son muchos estudiantes, pero díganme una cosa, ¿cuántos de acá ya trabajan o han trabajado en algún lugar donde hayan tenido que ir a alguna oficina? ¿Alguno? Ok, veo varios por ahí. Les voy a contar que mi historia, cuando yo me gradué de acá del tecnológico, la primera empresa donde fui a trabajar era una empresa nacional, familiar, que había crecido bastante en los últimos años. Así que cuando yo llegué a trabajar ahí, me encontré compartiendo un espacio con mucha gente en un ambiente pues totalmente compartido, donde pues desde lo más jocoso hasta lo más profesional se vivía ahí. Así que fue una experiencia muy entretenida como primera experiencia de trabajo. Pero una de las cosas que más me llamó la atención a mí en su momento fue el cómo era el ambiente dentro del espacio de trabajo. Había una ley. El uso del aire acondicionado lo agarra el primero que llegue en la mañana. Y típicamente, por lo menos en mi caso, llegaba la persona de primero, la más calurosa de todas. Por lo cual nosotros llegábamos a la oficina y nos encontrábamos básicamente un cubo de hielo como oficina. Entonces llegábamos y teníamos 18 grados de temperatura y bueno, o llevaba suéter o se acostumbraba. Pero recuerdo que las que más sufrían eran mis compañeras, ¿verdad? Siempre estaban nuevamente con suéter, quejándose del aire acondicionado y se daba esa lucha interna por estar teniendo el control de la temperatura del aire acondicionado. Entonces, o uno se levantaba o el otro se levantaba, dice, no, yo estoy mucho frío, toma el control del aire, lo cambia, al ratito el otro se quejaba de que estaba muy caliente y lo iba a hacer. Y lo cambiaba de nuevo. Y así era todos los días de todo el año, invierno o verano. Recuerdo también que el tema de iluminación era algo pues que de la cual nadie se preocupaba, simplemente la luz siempre estaba encendida, no importa la hora del día que fuera. ¿Por qué? Porque realmente teníamos una ventana en la oficina que siempre pasaba cerrada, porque acuérdese, porque no se salga el aire acondicionado, y adicionalmente le ponían unas persianas porque la vista que teníamos era el tendedero del vecino donde tenía los calzones guindando. No nos interesaba ver eso. Entonces todo eso estaba cerrado de acuerdo a que teníamos esa política tácita de que así era el funcionamiento de la oficina. Por supuesto, cabe mencionar que cuando uno se enfermaba, casi todos se enfermaban. Y esto en realidad no es algo que pasara solamente ahí. Es realmente una tendencia a nivel mundial y estoy seguro que los que han trabajado alguna vez acá me van a decir que eso pasa o ha pasado en las oficinas donde trabajan. La eterna lucha por el aire acondicionado, la eterna lucha entre hombres y mujeres que se están muriendo de calor o se están muriendo de frío. Y esa tendencia realmente nos tiene que empezar a preocupar por una serie de razones. Si hiciéramos un sondeo muy básico y le preguntáramos en un espacio de trabajo donde convivan hombres y mujeres, si la temperatura está muy fría, muy caliente o está bien, probablemente tendríamos un comportamiento como este. El doble de la cantidad de hombres, o sea, las mujeres, van a decir que está demasiado frío. Por el contrario, si está muy caliente o está bien, generalmente son los hombres los que dicen, sí, está bien, ¿verdad? O no, me estoy muriendo de calor. Y eso tiene una connotación muy interesante que más adelante les voy a contar por qué es.
Pero si hiciéramos más o menos un sondeo, este es un sondeo que hizo la empresa Business Insider, que no tiene nada de científico, simplemente es una encuesta en su oficina, pero muy probablemente la tendencia se mantendría. Nos debe preocupar, nos debe importar el uso que le damos a los edificios. Usualmente dejamos pasar esto por alto y simplemente vamos, hacemos uso del espacio y no nos preocupamos por lo demás. Asumimos como que ese comportamiento que tenemos todos los días de pelearnos por la temperatura es algo normal y es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos. Vamos a ver más adelante que esto podría desencadenar en un montón de cosas más, de las cuales no nos estamos dando cuenta y los administradores de edificio tampoco se están dando cuenta. Para poner en perspectiva cuál es el consumo que tienen los edificios, el Departamento de Energía de los Estados Unidos publicó hace unos años este gráfico donde muestra que prácticamente el 50% del consumo de energía en los Estados Unidos se debe a causa de los edificios, de cualquier tipo, oficinas, hospitales, aeropuertos, residencias. Entonces, ¿de qué estamos realmente hablando aquí? ¿Cuál es el peso de esto? Y para tenerlo todavía más en perspectiva, estamos hablando de 362 billones de galones de gasolina, 13.250 billones de kilowatt-hora y 1.6 billones de toneladas de carbón. Ese es realmente el costo de los edificios en cuanto al consumo de energía. De ese consumo, ¿cómo está repartido realmente? Esto puede variar de acuerdo al edificio, al tipo de edificio que sea, a la operación, pero típicamente vamos a encontrar un comportamiento similar a este. Prácticamente el 70% es consumido por los sistemas de iluminación y HVAC, que son la parte de climatización. Eso es Heating, Ventilation and Air Conditioning. Entonces, toda esa parte de climatización o en el caso de los Estados Unidos y otras áreas, para la parte de calentar los edificios, están consumiendo prácticamente el 70% de toda la energía que está produciendo. De esto podemos determinar también que hay un 30% que es el aporte de solo los edificios de oficinas a la huella de carbón, a las emisiones totales de dióxido de carbono. Un 80% se debe a la contribución de las personas en la variación del consumo de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que ese jueguito en las mañanas y en las tardes, durante todo el día, de estar tomando el control del aire acondicionado y cambiándolo a mi percepción, genera un 80% de variación en el consumo de energía de un edificio. Entonces sí cuenta lo que hacemos nosotros con el control del aire, de la iluminación y otro montón de cosas más. Y como dato curioso, el modelo empírico que se utiliza para hacer el cálculo de confort térmico en los edificios interiores data de 1960, hace prácticamente 60 años, nuevamente modelo empírico de hace 60 años, en el cual se tomó en cuenta solamente el ritmo metabólico del hombre promedio. Por eso, mujeres, cuando ustedes llegan a algún lugar, a un restaurante, a una oficina, o lo que sea, y son las primeras en darles frío, es probablemente porque el diseño de ese espacio no fue diseñado para ustedes. Entonces, hay realmente una división entre cómo fue diseñado ese espacio de casi un 35%. Hay un montón de tela que cortar ahí y hay estudios ya que avalan todo esto, pero me pareció un dato muy interesante de mostrarles para que veamos que inclusive haciendo cambios menores en la parte de diseño podemos tener ahorros importantes y velar por el confort de todos. La OMS dice que pasamos entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo en indoors. Llámese en sus casas, en la universidad, en una oficina, donde sea. Un 80 o un 90%. Siendo así, tiene sentido preguntarnos si el ambiente interno de los edificios está afectando la salud y productividad de las personas. Yo creo que sí, porque es una cantidad exagerada de tiempo la que estamos ahí y realmente no le estamos prestando atención a lo que realmente está sucediendo con nosotros.
Muchos estudios ya hablan inclusive y le han puesto un nombre a lo que sucede en los edificios con respecto a la salud de las personas. Y le llaman el síndrome del edificio enfermo, que no es más que el efecto que tiene el ambiente interno de un edificio sobre las personas que lo habitan o lo utilizan. Y típicamente está centrado en la calidad del aire interno de los espacios. Es lógico pensar que lo primero que podríamos hablar sobre las consecuencias es lo que típicamente vemos: resfriados, afectaciones respiratorias, alergias, mareos, inclusive gente que le dan ganas de vomitar. O sea, hay cosas que son un poco más palpables. Sin embargo, hay lo que llamamos el asesino silencioso de la productividad, y es la fatiga mental. La fatiga mental está estricta y directamente relacionada, no estricta, pero directamente relacionada a la calidad del aire interno. Así que cuando tenemos espacios cerrados, donde compartimos con mucha gente, donde no hay circulación de aire natural, solamente tenemos un aire acondicionado, usualmente vamos a tener concentraciones muy altas de dióxido de carbono. Y eso va a generar que la gente empiece a tener fatiga mental, empiece a quedarse dormida y empiece a perder un poco de productividad. Muchos de ahí están pensando, con razón me quedo dormido en clases. No, esa no se vale. Esa no se vale, no sean carebarros. Llegamos a una oficina y lo que tenemos son espacios cerrados. Y esa fatiga mental nadie la está midiendo y realmente nadie sabe cuánto le está costando eso a sus organizaciones. Bueno, resulta que en Estados Unidos ya empezaron a medirlo, y un estudio publicado hace poco habla que el costo de la mala calidad de aire puede traducirse en productividad, en términos de productividad, tomando en cuenta el ausentismo, la pérdida de productividad, los costos de salud, los daños en los edificios, por ejemplo, con la humedad. Le cuesta a las organizaciones, solo en Estados Unidos, $10 millones al año por cada una de estas empresas. Así que esto realmente tiene ya un valor al cual podemos ponerle atención. A partir de acá es cuando empezamos a hablar de sostenibilidad. Y no nos engañemos, sí, sostenibilidad, estamos hablando de sostenibilidad ambiental, pero también tenemos que hablar de otro tipo de sostenibilidad. La sostenibilidad ambiental, por supuesto, hablamos que empieza con el uso eficiente de los recursos, de energía, de agua, del uso que le damos a los otros sistemas como de aire acondicionado y otras cosas, pero también de sostenibilidad operativa, que empieza con lo que se denomina el engagement en inglés, o el compromiso que tienen las personas en mi organización con mi organización. Son esas que se sienten bien de trabajar ahí, que les da ganas de trabajar ahí y que evidentemente involucran un montón de otras cosas, pero en términos de ambiente, podemos hablar que un empleado que está comprometido incrementa su productividad y por ende la rentabilidad de la empresa aumenta y se convierte en este círculo virtuoso en el cual debemos apostar. Para lograr esa sostenibilidad debe haber realmente un equilibrio, y el equilibrio se basa en dos cosas: la parte pasiva y la parte activa. La parte pasiva, hablamos de aquello que se encargan usualmente los arquitectos, los diseñadores de edificios. ¿Cuántos arquitectos hay acá? ¿Hay alguno? No. No voy a hablar más de los arquitectos. No, los arquitectos se encargan realmente de la parte pasiva, es decir, la orientación del edificio, que haya suficiente iluminación natural, que aprovechemos la ventilación cruzada y otro montón de cosas más. Y la parte activa son los equipos o sistemas que van a estar a cargo de la operación misma del edificio. En los aires acondicionados, la iluminación artificial y otro montón de otros sistemas más. Hay gente que cree que esto es una división y que tiene que ver una u otra cuando hablamos de sostenibilidad, y en realidad es una suma de las dos. Debemos realmente fusionar tanto el diseño activo como el diseño pasivo. Y específicamente hablando de la parte activa, que es a lo que vamos dirigiéndonos hoy, la parte activa puede darse, realmente justificarse cuando hablamos también a través del desempeño. Si hay alguien que se está muriendo de frío en una oficina, su desempeño está bajando en un 4%, de acuerdo a estudios publicados recientemente.
Y cuando hablamos de ambientes más bien donde la gente tiene muchísimo calor, el desempeño baja en un 6%. Así que el control activo no se vale nada más decir, bueno, entonces no vamos a poner aire acondicionado e iluminación, o si los tengo los voy a tener apagados para que no haya consumo. No, porque estamos afectando realmente la productividad de las personas. Entonces no voy a poner a trabajar a mis colaboradores con una candela para no encender la luz y no los voy a tener muertos de calor o muertos de calor en un espacio donde realmente sí lo necesitan. Entonces ese control activo puede ser de dos formas. Yo lo puedo hacer manualmente y puedo tener a alguien registrando valores de temperatura y puedo tener a alguien visualizando qué está pasando en mis espacios. Eso casi nunca pasa y aparte dependemos de una persona que pues no siempre está en esas labores. Y también está la parte automática o digital, que es a lo que nos vamos direccionando hoy en día. Y es la tendencia, no solo acá, sino a nivel mundial, para poder tener información de una forma más eficiente. Y específicamente hablando de eso, llegamos al concepto del edificio digital. Muchos lo conocen como Smart Building o edificios inteligentes. A mí el término no me gusta porque la inteligencia está basada en otra cosa, pero el edificio digital es aquel que hace uso extensivo de toda la tecnología IoT, Internet de las Cosas, para tener datos en tiempo real, para que los edificios sean más seguros, saludables y eficientes y mejores para las personas y el medio ambiente. Y basándonos en esta definición de edificio digital es cuando realmente entendemos que la tecnología y los edificios digitales no es un fin en sí mismo. Y es un poco lo que nos ha costado entender, tanto a los que estamos en este mundo como proveedores de tecnología, como para las empresas que quieren apostarle a esto. Es la ruta hacia eso, pero no es realmente un fin en sí mismo. Su objetivo es contar con información en tiempo real sobre el comportamiento de sus equipos y sistemas, buscando sostenibilidad ambiental y rentabilidad operativa. Teniendo datos, generamos conocimiento y tomamos acciones realmente importantes y justificadas en lo que está pasando. Y no solo en percepciones, que típicamente lo que pasa. Es que yo creo que hay que ir por esta ruta. No. Vamos a medir y vamos a saber qué es lo que está pasando. ¿Cuáles deben ser las características de este edificio digital? Primero que todo, tiene que ser muy escalable. Este edificio me tiene que durar, pero en estos sistemas me tienen que durar a mí lo que el edificio dure y más. Lo que yo quiera poner en el edificio y más. Debe ser todo lo escalable posible. Para cumplir eso, debo trabajar con protocolos abiertos. Protocolo cerrado solamente me va a poner trabas para poder hacer una integración de todo el edificio, que es justamente el siguiente bloque. La integración de todo el edificio es cuando realmente tiene sentido la utilización de tecnología de automatización o tecnología de integración de edificios. De otra forma, esa centralización no tendría razón. Acceso local y remoto, ya sea que yo pueda acceder a la información desde acá o desde mi casa o donde yo quiera. Y por supuesto, seguridad de los datos. Esa información es información valiosa, es información confidencial que solamente yo debería saber. Y por supuesto también, datos y alarmas en tiempo real que me permitan ejecutar acciones de manera oportuna ante eventos que sucedan en mi instalación. ¿Cuáles son realmente los alcances entonces de un edificio digital? Los vamos a basar en un ciclo que va a ser repetitivo siempre si queremos realmente lograr ir mejorando la operación de nuestros edificios. Y lo primero es medir. Lo que no se mide no se mejora. Lo primero que hacemos es medir a través de diferentes elementos, monitorearlos, registrarlos en bases de datos, analizar esa información de acuerdo a los objetivos que tenemos planteados y a partir de ahí ir a la estrategia y determinar cuál es realmente el camino a seguir si lo que queremos es hacer inteligencia de negocios, si queremos ahorrar plata en eficiencia energética, si queremos ser más responsables con el medio ambiente, independientemente de lo que queramos hacer. Si le preguntamos a un empresario, probablemente lo que dice es bajar costos. Pago demasiado de energía. Ok. A partir de ahí tomamos decisiones, de forma ya sea manual o automática, y esto genera realmente el ciclo que debería tener
un edificio digital. Así las cosas, podríamos tener un edificio que está midiendo iluminación y climatización, que por ejemplo, ya vimos el gráfico anterior de cuánto pesa eso en un edificio, entonces tiene todo el sentido del mundo ir a ver eso primero, que también está el riego, que también está, sí, vale la pena verlo por otras razones, pero enfoquémonos en lo que primero nos va a generar más beneficio. Luego la energía, el agua, el ambiente interno, la medición de temperatura, de humedad, de dióxido de carbono y todo lo demás. Y toda esa información del hardware lo vamos a pasar a la nube, donde vamos a tener muchísima información que analizar para la toma acertada de decisiones. Por supuesto que tenemos también la posibilidad de integrar diferentes edificios. Si, por ejemplo, yo soy administrador de edificios o tengo una zona franca o un parque industrial, pues me serviría tener todas las oficinas regionales, remotas o sucursales, por ejemplo, si fuera un banco, monitoreadas en un solo sitio. Y puedo hacer inclusive comparaciones entre cómo se comporta un edificio X con otro muy parecido, pero que tienen consumos de energía muy dispares. ¿Por qué está pasando eso? Hoy en día no lo tenemos. Hoy en día los tomadores de decisión y la gente financiera de las empresas no tiene estas herramientas. Nuestro enfoque, ya como hablándonos un poco más como empresa, un poco más en la experiencia que hemos tenido durante los años, es que hemos creado un servicio que se llama BaaS o Building as a Service. Muchos de acá han escuchado el SaaS, ¿verdad? Software as a Service. Bueno, nosotros hemos creado el BaaS, Building as a Service, como algo que integra hardware y software y toda la parte de servicio dentro de una sola solución. Podemos entonces armar como si fuera un rompecabezas un edificio de acuerdo a todos los servicios que están involucrados. Así podemos realmente tomar control y ser escalables a cuanto queramos y tomar control de toda la información que ahí se genera porque está centralizada y está optimizada para nuestros intereses. Sus partes principales, hemos hablado un poco de algunas, la parte de sensores, ahí podemos monitorear y censar realmente lo que sea. Hay muchísimos sensores en el mercado actualmente, de energía, de agua, de temperatura, humedad, dióxido de carbono, ruido, flujo de aire, etcétera. La parte de actuadores, que son los que realmente van a comunicarse con las cargas, con los bombillos, con los aires, con los motores, con las cosas con las que vayamos a interactuar. Y por supuesto, el software de administración en la nube, que es realmente el que nos va a dar toda la parte importante de gestión de esa información. Este es un modelo típico de un proyecto realizado por nosotros. Es la oficina de Esfera, una firma nacional de consultoría en sostenibilidad, que ellos han optado por la tecnología nuestra y tenemos por ejemplo, es un render de la oficina de ellos, en los cuales hay un monitoreo extensivo de muchísimas variables ambientales. Dióxido de carbono, iluminación, temperatura, humedad, consumo de agua en sanitarios, en grifería, en cocina, en todo lado, energía, circuito por circuito, etcétera. Y podemos tener también dashboards de este tipo, donde podemos tener en tiempo real, evidentemente eso es una fotografía, pero si pudiéramos acceder al software, veríamos esto moviéndose, de cómo consumirían ellos, o están consumiendo ellos el agua, la energía, la temperatura, cómo se está comportando, etcétera, y de manera inmediata darnos cuenta de cosas. Y esto es más o menos cómo se vería un edificio digital funcionando. ¿Dónde podemos aplicarlo? Bueno, cualquier edificio comercial es donde podemos aplicarlo. Oficinas, aeropuertos, escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, hoteles, fábricas, hospitales, no sé. Realmente el espectro es muy amplio y es donde tiene muchísimo sentido ir a ver este tipo de tecnologías. La evolución y hacia lo que vamos es a lo que denominamos edificios cognitivos. Y son aquellos edificios que no solamente tienen todo esto que acabamos de ver, sino que tienen la capacidad de aprender ellos mismos de todo lo que está pasando y empezar a hacer optimizaciones sobre esos mismos comportamientos. Aprenden solos, interactúan en el lenguaje natural con las personas y nos dan una serie de características adicionales que realmente nos vienen a solucionar muchísimas otras cosas. La experiencia del usuario, por ejemplo, en alguna de ellas. Así que
Esperen dentro de pronto estar hablando de edificios cognitivos. Esperen dentro de pronto llegar al lobby de un edificio y poder interactuar con un conserje virtual que los va a dirigir hacia la oficina donde ustedes van. Esperen llegar a un hotel donde ustedes llegan a la habitación y pueden en voz poder comandar toda su habitación, como encender las luces, abrir las persianas, encender el aire acondicionado y hacer un pedido al restaurante para la cena de la noche. Eso va a pasar eventualmente y no estamos tan largo de que eso suceda. Nosotros como empresa hemos estado también apostándole a esto y ya estamos desarrollando dispositivos que se pegan, por ejemplo, con Google AI y con IBM Watson. Inclusive aquí a nivel del TEC estamos desarrollando dos dispositivos con estudiantes de acá que esperamos tenerlos pronto listos, por lo menos a nivel de prototipo, y estar mostrándoselos más adelante. Los beneficios muy palpables: eficiencia de recursos, confort laboral y mantenimiento preventivo y predictivo también de las máquinas y todos los elementos que tengamos. Y para ver un poco más cuál es el peso de estos beneficios, podemos estar hablando de entre un 20 y un 40% de ahorro en consumo de energía. Y estos son números que están avalados por muchos estudios y que están también más bien en la base de abajo. O sea, podríamos inclusive ser más optimistas al respecto. Entre un 8 y un 9% de costos de ahorro en costos operativos. Entre hasta un 1.3 o más de ahorros en costos de salud y un 7 a un 15% en ganancia de productividad. Imagínense cuánto ganancia tiene una empresa haciendo que sus empleados trabajen un 15% más, a un 15% más de rendimiento. Traduzcamos eso a horas de trabajo y veremos realmente el impacto que esto tiene, preocupándonos siempre por la salud de las personas y el confort que tienen. Un 25 más en mejora de memoria funcional de las personas que trabajan en edificios sostenibles y edificios verdes, y un 20 a 35% de disminución en emisiones de dióxido de carbono, de carbono en el impacto que tienen los edificios hoy en día a nivel mundial. La escuela Harvard Chan School of Public Health publicó en el 2016 este estudio que se llama The 9 Foundations of a Healthy Building, y es básicamente poner en perspectiva cuáles son esos 9 fundamentos que hacen que un edificio sea saludable. Y estos 9 fundamentos tienen realmente un peso en todo lo que sucede en edificios. Por ejemplo, la parte de ruido, la exposición a altos valores de ruido por parte de las empresas, por parte de los usuarios de oficinas, por ejemplo, reduce hasta en un 66% su desempeño. Un 21% de nuevos casos de asma cuando tenemos exposición a humedad, por ejemplo, en edificios. Bueno, ya vimos ese dato, un 25% más de memoria funcional. 46 minutos más de sueño por las noches con personas que tengan iluminación natural, que trabajen con iluminación natural. Bueno, el desempeño que baja un 4 o un 6% si está muy caliente o muy frío. Un aumento de un 101% en función cognitiva de las personas cuando tenemos ventilación de aire con aire natural. Y un dato no menor, un ahorro en productividad de 25 billones a 150 billones de dólares por año en empresas en los Estados Unidos que han optado por edificios sostenibles. Datos que han sido realmente estudiados y que están publicados en muchas revistas y en muchos otros estudios muy serios. Entonces sí es importante empezar a ver esto. Para los que les interesa esta parte, hay certificaciones para edificios sostenibles, edificios verdes, como la certificación LEED, la certificación WELL o la herramienta de trabajo ARC, que lo que hace es llevar un traqueo, digamos, un seguimiento a todas esas acciones de sostenibilidad que el edificio y la organización está llevando a cabo. Time's money, information is power. ¿Quién ha escuchado esa frase? Y realmente el que tiene la información tiene el poder, porque realmente es esa información, esa data que tenemos,
lo que nos da una ventaja competitiva ante cualquier otra cosa para establecer estrategias claras, para tener rentabilidad, para disminuir costos, para. Pero, y este es más un mensaje para ustedes, y un poco el título de este bloque, with great power comes great responsibility. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿A quién tenemos que apuntarle con toda esta tecnología? Bueno, a los que queremos formar parte de esto y a los que estamos ya en esto. Por ejemplo, ajustando nuestro enfoque a 4 valores muy sencillos. Primero, atender necesidades específicas de sostenibilidad en la organización, como un target principal. Reducir el consumo de energía y agua pensando también a nivel ambiental. Enfocarnos en las personas. Hay que crear mejores ambientes. Y esto a la larga se va a ver reflejado en términos de rentabilidad para las empresas. Es una inversión lo que estamos haciendo y no un gasto. Y que la tecnología debe ser el medio para hacerlo de forma eficiente, apegado a la rentabilidad financiera. Nuevamente, es el medio, es la carretera para hacerlo, no es un fin en sí mismo. Pero es la herramienta clave que nos puede ayudar a llevar esto a otro nivel. ¿Cuál es el reto para ustedes y para todos los que estamos en esto? Innovar en un nicho muy tradicional, muy tradicional. Es lo que nos encontramos en la calle. Las personas que están en empresas de construcción, arquitectura y todo esto, típicamente ronda una edad promedio de más de 50 años. Vienen trabajando con una forma específica de trabajo, de diseño, de hace rato. Cuando uno viene a hablar de estas cosas, lo primero que se encuentra es una barrera que dice, yo he hecho esto 30 años de mi vida de una forma, y usted me viene a decir que yo tengo que hacerla de otra porque esta está mala. Mis edificios ahí están trabajando. No, ninguno se ha caído y todos están trabajando bien. Sí, claro que sí. Pero no hay que pensar tampoco en el corto plazo. Hay que pensar más allá, hay que tener un poco más de visión sobre lo que viene. Hoy estamos diseñando y construyendo edificios para operar los 10, 20, 30 años con tecnología de hace 10 o 20 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Por supuesto, hay que buscar más inversión en tecnología y entrarle de lleno al debate de si es un capricho o es una necesidad. Hace 10 años o hace 15 años veíamos como tener un celular como un capricho. Solo algunos lo podían tener y realmente no me hacía falta. Hoy nadie se imagina su vida sin un celular. Igual, ¿cuántos de acá tienen vehículo? Algunos. Ok. ¿Ustedes saben cuántos sensores tiene su vehículo? Un montón, no sé cuántos serán, dependiendo del modelo y todo lo demás, pero pónganle que tiene 10, 20, no sé cuántos, el que mide la gasolina, el que mide el aceite, el que mide la presión de las llantas, etcétera. ¿Cuántos sensores tiene su casa? ¿Cuántos sensores tiene su oficina? Probablemente ninguno, y pasamos el 80 y el 90% de esos espacios. Entonces, ¿es un capricho o es una necesidad de empezar a hablar de esto? Ya es una necesidad. Redefinir la denominada ingeniería de valor. Para los que no saben, en el sector de la construcción aplican algo que se llama ingeniería de valor. Y la ingeniería de valor es básicamente pásele tijera a lo que usted pueda pasarle tijera y recortemos costos para ese edificio. Entonces, nos encontramos con la otra gran barrera de que cuando un usuario, un cliente, un diseñador quiere entrarle a esta tecnología, la aplica en su diseño, pero llega alguien más, un consultor o alguien más y dice, no, vamos a aplicar la ingeniería de valor. Pásale tijera aquello que ellos consideren que no sea necesario. O sea que el valor lo ponen al corto plazo. Hoy, ¿cuánto puedo recortar hoy de eso? Pero si tomamos en cuenta que ese valor puede verse reflejado a largo plazo como una inversión, realmente esta parte debería ir siempre. Entonces, esa redefinición de la ingeniería de valor, para los que estén en el sector, no sé si hay gente de construcción, sería muy interesante que ustedes empiecen a hablar del valor, de ingeniería de valor, de una forma totalmente distinta a lo que hoy se conoce como tal. Para ir finalizando, represento a la empresa Building Innovation Systems. Somos una empresa nacional que está especializada y enfocada en el diseño, implementación y operación de edificios digitales para lograr sostenibilidad ambiental, rentabilidad operativa y hacer
que la tecnología sea un aliado más a la hora de echar a andar un edificio. Queremos hacer mejor la vida, un edificio a la vez. Muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quiera contar. Sí, allá atrás. Hay micrófono. Ahí te van a traer uno. Sí, bueno, primero, llegué un poquitito tarde, ¿verdad? Entonces, tal vez me perdí. Sin embargo, conozco un poco el tema y quería saber qué tan viable ves vos que para esas metas que tienen para el 2050, de que ya todos los edificios, tanto nuevos como existentes, sean carbono neutral, y si lo ves viable en Costa Rica y como hacia dónde vamos ahorita, digamos. Muy buena pregunta. Mira, es complejo porque involucra una serie de aristas que del todo no tenemos control, y muchos de la parte política, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de perspectiva. La gente tiene que entender, los que están en los tomadores de decisión tienen que entender de que esto es una realidad. Pero yo por lo menos considero que el discurso del 2050 y de carbono neutralidad para el 2021 y todo eso es una hablada muy romántica que vende muy bien, pero realmente en la calle no nos damos cuenta que realmente eso no está pasando. ¿Por qué? Porque uno llega a una oficina, por ejemplo, gubernamental, de diseño de edificios, ¿verdad? Que diseñan sus propios edificios o lo que sea, y se da cuenta que siguen haciendo las cosas de la misma forma, y eso está bien. Pero cuando uno llega a hablar de estas cosas, y si usted quiere hacer, digamos, el match con decir, no, pero esto es una estrategia país, y esto realmente tenemos que ir apuntando hacia eso, no es como que te cierran la puerta de una vez, pero te dicen, sí, está muy interesante, pero yo en este momento no puedo entrarle a esa parte, porque siento que voy a gastar más, siento que es mucha plata y tengo un presupuesto reducido. Nuevamente estamos pensando en el corto plazo. Entonces, si estamos pensando en el corto plazo para esa toma de decisiones, imagínate pensar en el 2050. O sea, la gente lo ve como, no, yo no voy a estar aquí en esta oficina cuando llegue el 2050. Entonces, si no tomamos pasos, aunque sean pequeños, y aunque sean oficinas pequeñas a nivel gubernamental y a nivel privado, no vamos a llegar a esa meta nunca. Entonces, tiene dos formas. Tenemos dos formas de llegar ahí. Política pública clara y un compromiso real de las instituciones gubernamentales. Y segundo, un cambio de mentalidad de la gente. Y eso empieza por nosotros, los profesionales que estamos en el área de tecnología y de construcción. Entonces, ¿que sí es posible? Sí, empezamos a cambiar hoy, pero no sé qué tan viable sea eso. Le tengo mucha fe, digamos, mucha esperanza, por ejemplo, a la nueva primera dama, que tiene un enfoque muy hacia esa línea, pero no es difícil saberlo en este momento, qué es lo que querrá hacer en eso. ¿Más preguntas? ¿Preguntas, consultas, comentarios, experiencias? Lo que quieran. Yo salgo a las 2:40 porque voy a la cita. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias, muy buena presentación, de verdad. Gracias. Te quería hacer una pregunta con respecto al apoyo de las tecnologías en este desarrollo. Obviamente que se apoya enormemente, ¿verdad? Pero vamos a ver, las nuevas tecnologías, ¿cómo van a apoyar? Por ejemplo, hablando de Internet de las Cosas y este tipo de elementos, más bien, ¿qué esperas en ese sentido que las tecnologías, las nuevas tendencias de tecnologías vengan a apoyar el desarrollo de proyectos como estos o trabajos como estos que son bastante interesantes? A ver, en mi concepto, yo creo que la tecnología es vital para que esto pase. O sea, no es la única forma de hacerlo. O sea, ya inclusive hay empresas que hacen que tienen cierto tipo de responsabilidad ambiental y social y todo lo demás, y que tienen esfuerzos en ese sentido.
pero que son esfuerzos que pueden ser maximizados mucho más, y eso es lo que la tecnología viene a hacer. Viene a maximizar esfuerzos, viene a ser más eficiente a la hora de tener toda esa información a la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo puedo tener hoy en día, qué sé yo, un data center, y tengo que tenerlo monitoreado, tengo que tener ¿cómo se llama? Sensor de temperatura y humedad, y tengo que tener control sobre las máquinas de aire acondicionado porque es en ese espacio crítico. Pero yo me encuentro cuando llego a un data center que es que hay un termostato, hay un sensor, lo que sea, y dependo de que alguien llegue y lo revise y lo lea y diga que está bien. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona no está? Se enfermó, se le olvidó, es feriado, es fin de semana y la operación entró en algún problema. No tengo información real de lo que está pasando. La tecnología viene a subsanar eso, porque el factor humano sigue siendo un factor en el cual, del cual, digamos, dependen muchas cosas. Entonces, lo que hace la tecnología justamente es quitar esa variable y decir, yo voy a estar a cargo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, generando información de todo lo que usted necesite. Adicionalmente, una de las cosas más importantes, uno de los datos que vimos hace un rato es el 80% de las variaciones de energía de un edificio depende del uso que le dé a las personas. Entonces, y la gente sabe eso, pero ¿qué pasa? Vamos a un sitio y hay un control de un aire acondicionado, un termostato, y lo que hacen es ponerle una caja, ¿verdad? Para que nadie lo toque. ¿Por qué lo hace la gente? Porque ya se entiende que ese toqueteo de todos los días, de estarle subiendo y bajando la temperatura, tiene un impacto económico en el uso de los equipos, en la temperatura, en un montón de cosas más. La tecnología lo que hace es, de una u otra forma, ser más transparente en cuanto al uso que debe tener ese equipo. Y, por ejemplo, ponemos sensores que no tengan botones y que no tengan pantallas, pero que estén sensando. Entonces, la tecnología me permite tener esa información y no tener que darle interacción a la gente porque no la necesita. Porque la tecnología se está haciendo cargo de resolverme ese problema sin la interacción de una persona. Entonces, las tecnologías van hacia eso. Y luego, las nuevas tecnologías, que vamos un poquito más para allá, por ejemplo, la parte de edificios cognitivos, lo que nos trae es un poco más de experiencia del usuario, ¿verdad? La experiencia del usuario hay que medirla porque también estamos en competencia con un montón de gente. Entonces, entre mejor experiencia tenga, por ejemplo, lo pongo en el sector de hospitality o hoteles. Yo llego a un hotel que me ofrezca un conserje virtual que se preocupe por mí durante toda mi estancia y que sepa que tenga mi perfil y que yo vuelva a ese hotel después y que sepa mis gustos, que sepa que la temperatura en mi habitación tiene que ser de 23 grados y que me la setea desde antes que yo llegue. El momento que llego al check-in, llego a la habitación y ya está encendido la temperatura que yo desee. Viene, digamos, dependiendo del objetivo, viene a dar más en temas de eficiencia energética, confort de los usuarios y de diferenciación de muchas empresas. Mucho gusto. Buenas, muy interesante la charla. Yo tengo dos consultas. La primera es, ¿qué tan cercana es esa tecnología aplicable a casas? Estás hablando de comercios, bueno, y grandes comercios. ¿En algún momento va a ser posible, como uno ve en las películas, todo futurista, que en tu casa tenés lámparas que se enciendan solas, etcétera? Lo pregunto por una cuestión de costo, ¿verdad? Y la otra es, cuando dijiste el ejemplo de los hoteles, va a haber, eso implica una reestructuración en cuanto a la mano de obra, porque si vamos a tener a alguien que nos asista, vamos a quitar empleo, o no es tan así. Gracias. Muy buenas dos preguntas. La primera, con respecto al tema de las casas, esto no es nada futurista, esto está pasando ya está pasando. Hay una tendencia, lo que pasa es que tal vez en nuestros países, ¿verdad? Centroamericanos, latinoamericanos, llega un poco más tarde, pero ya esto, inclusive el tema de automatización de viviendas, ya se ha vuelto en algunos países casi que el estándar. O sea, ya no podemos pensar en una casa que no tenga algún tipo de tecnología porque ya se sale del mercado, ¿verdad? El desarrollador.
Entonces sí está pasando. Ahora, en términos de costos, eso es muy variable. Hoy hablábamos de un poco de las características del edificio digital y una de ellas es que tenga protocolo abierto, ¿verdad? Para que pueda integrar un montón de cosas. En las casas, si vos me preguntás, yo preferiría protocolo abierto, pero también el nivel de criticidad y el nivel de uso que yo le doy a una casa es muy diferente al de un edificio, porque el variable energético no pesa tanto, pesa más el tema confort. La gente hace esto en sus casas para sentirse confortable, para no tener que levantarse, apagar las luces de la casa, sino que toca un botón y toda la casa se apaga. Toca un botón y todas las persianas se bajan. Entonces, es más por un tema de confort o de seguridad también. Entonces, hay tecnologías propietarias, o sea, que diseñadas por un fabricante específico, que usualmente ya tienen estos costos muy abajo. Entonces, puedes irte, qué sé yo, a un Amazon o a un eBay o lo que sea y comprar equipos do it yourself. Entonces usted lo compra, nada, algunos se pegan uno con otro, otros no, pero ya tenés tecnología en tu casa que puedes echar a andar por un costo relativamente muy cómodo. Entonces eso ya está pasando, pasa bastante. No también con, por ejemplo, con los asistentes como el Alexa, el Siri, todos estos, también están enfocados en que la gente empiece a usar más la tecnología y empiece pues a hablar más de esos temas. Y respecto a la segunda, sí, es el eterno debate, ¿verdad? Del tema de inteligencia artificial versus, o las nuevas tecnologías de la revolución 4.0 con el factor humano, ¿verdad? No, la inteligencia artificial nos viene a quitar el empleo, ¿o qué pasa? Bueno, en realidad sí va a haber un impacto, ¿verdad? Porque estamos creando nuevos elementos en los cuales para un humano es muy difícil competir, ¿verdad? No podemos tener a una persona física pegada a un huésped durante toda la estadía. No lo podemos hacer. Un asistente cognitivo puede ver 400 personas a la vez y no va a tener ningún problema. Evidentemente también estamos creando nuevas necesidades a las cuales entonces la persona no va a poder llegar. Pero también no va a ser un impacto de golpe, esto va a ser progresivo. Y esa progresividad, ese espacio para que la tecnología sea aceptada y sea más usada, tiene que darnos a nosotros, personas, el espacio para empezar a trabajar con esto. O sea, ya tal vez no vamos a ser el conserje que está ahí, pero pues empezar a pensar en que van a haber nuevas funciones que podemos asumir, ya sea de administración de datos, ya sea de otro tipo de cosas. Pero que va a haber un impacto, sí lo va a haber. Sí lo va a haber, todavía es difícil saber de cuánto va a ser y también en gran medida, como les menciono, depende cómo manejemos nosotros esto. Si empezamos a prepararnos, y ustedes, los que están acá, estudiantes, empiezan a prepararse para que esto sea a lo que ustedes se vayan a dedicar más adelante en términos de uso de tecnologías, podemos tener más oportunidad. Tengo otra consulta en cuanto a eso. Sí. La primera respuesta que me dices, ¿cuál es la tendencia nueva ahora en la construcción? Espacios cerrados en donde se implemente tecnología, bueno, edificios inteligentes, como lo llamás, o esta nueva tendencia, que no sé si Costa Rica está trazada, que es buscar ese desarrollo sostenible a la hora de construir. Entonces se aprovechan, si hay árboles, se aprovecha ese árbol en la construcción, los espacios abiertos para que haya iluminación, ventilación, etcétera. ¿Es esa complementación, equilibrio entre esas dos grandes áreas o no hay esa visión? Me gustaría saber tu opinión. Lamentablemente no existe esa visión todavía. O sea, yo estoy muy en pro de la parte de sostenibilidad en cuanto al diseño. O sea, si a mí me dicen algo, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que este edificio tenga mejores condiciones, mejor bienestar, mejor salud? Empecemos, como les decía anteriormente, empecemos por el diseño. O sea, empecemos por diseñar ese edificio bien. Pero es que a pesar de ese diseño, van a haber elementos que vamos a tener que poner que de una u otra forma tengo que controlar. Lo que pasa es que no hemos entendido eso. El sector no ha entendido eso. Y en algunos sectores piensan que es solamente necesario con la parte, digamos, de ventilación y iluminación y nada más. Yo difiero de esa parte. Yo difiero de eso porque realmente es muy subjetiva esa opinión, porque nadie realmente lo está midiendo. Cuando ya hay estudios que comprueban que hay que medirlo y que tiene un impacto real, y la realidad del mercado es que muy pocas veces es considerado. Si yo voy, por ejemplo, donde un desarrollador inmobiliario,
Me dice, no, mira, es que eso incrementa mis costos, soy a tanto, no voy a meter. Pero no está realmente pensando en que esto puede generar un beneficio a largo plazo. Entonces todavía no existe, lamentablemente, digamos, esa visión. Sí está cambiando a nivel de diseño en términos de sostenibilidad, por dicha. Pero si yo les dijera a ustedes hoy, lo primero que a ustedes se le viene a la mente cuando hablamos de eficiencia energética, probablemente el 70-80% de ustedes levantan la mano y me dicen que hay que poner paneles solares. Porque es un poco lo que nos han vendido. O sea, eficiencia energética, quiero reducir costos, pongamos paneles solares. Y ojo, yo no tengo nada en contra de eso. Genial poner paneles solares. Pero yo tengo que pensar primero en reducir lo más que pueda mi consumo y lo que me queda, ahora sí, voy a ver si pongo paneles solares para cumplir esa demanda y no al revés. Entonces, también es un mercado que se rige mucho por modas y el tema de los paneles solares es una moda. Una buena moda, está bien, pero falta algo más en términos de la eficiencia energética. Entonces, es un trabajo, digamos, en un proceso que hay que ir llevando. La última. ¿Quién sigue? Don Javier. ¿Qué más? Me indican que ya no tenemos tiempo para más consultas. Entonces, bueno, no sé si una más o no da chance. No, sí. ¿Quién me dice? No, ya nos fuimos del tiempo. Vea, yo me voy a quedar un ratito aquí. Los que tengan consultas, podemos hablarlo con muchísimo gusto. Entonces, muchísimas gracias de verdad por la atención. Espero que la información les haya gustado, les haya sido útil y que ustedes mismos se conviertan en embajadores de este tipo de temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier. Lo invitamos a permanecer en el escenario para que le den el reconocimiento de parte de todo el equipo organizador. Muchísimas gracias. Gracias. Allá por acá.